Hola nuevamente, pues ya vimos qué son los vectores binarios, qué tienen, qué no tienen. Vamos a continuar explicando el protocolo de transformación. Además de los vectores y de Agrobacterium, necesitamos contar a priori con un sistema de regeneración in vitro de plantas. Aquí tenemos diferentes etapas del proceso de regeneración in vitro de plantas de tabaco, que fueron las primeras plantas transformadas por Agrobacterium. Para hacer esto, si lo queremos hacer desde cero, pues germinamos semillas in vitro y ya que están las hojas expandidas, que tenemos hojas verdaderas, estas las cortamos y las ponemos en un medio de cultivo suplementado con hormonas y esas hormonas van a fomentar la emergencia de brotes. Aquí los brotes se ven muy pequeñitos, aquí ya están un poquito más grandes y aquí pues ya son fácilmente distinguibles. Estos brotes los voy a cortar, los voy a separar y los voy a sembrar en medios por separado y esos brotes ahí seguirán desarrollándose, generando hojas verdaderas como las que tenemos aquí y finalmente raíz. Estas plantas ya completas pasarán por un periodo de aclimatación antes de transferirlas a maceta para que produzcan flores y a posteriori semillas. Y bien, ¿por qué necesito este protocolo? Porque en algún punto de este protocolo yo voy a adicionar Agrobacterium con mi vector binario. Y eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Pues veremos el clásico método de transformación por Agrobacterium, en donde pues yo tengo mi tejido que quiero transformar, obtengo ahí lo que es más propenso a ser transformado, lo cual llamo explante. Explante es ese fragmento de planta que voy a mezclar con Agrobacterium. Conviene, cuando estamos trabajando con plantas dicotiledóneas, conviene que lo dañe con algún bisturí, con alguna aguja, para que se produzca acetosiringona. Recuerda que la acetosiringona es el compuesto que induce la transcripción de los genes BIR y la translocación del tDNA. Aquí tengo a mi Agrobacterium que tiene este tDNA, en este caso es el gen de resistencia a canamicina, el gen reportero GUS. Y bueno, no necesariamente puedo utilizar este método para transformar dicotiledóneas. Ha sido posible adecuarlo para transformar monocotiledóneas, sobre todo utilizando cepas hipervirulentas y con la adición exógena de acetosiringona para facilitar que este proceso de transformación se logre. Entonces voy a mezclar una suspensión de la bacteria con los explantes. La bacteria transferirá esto a las células vegetales y de ahí lo pasaré a un medio de cultivo para producir brotes. Es decir, un medio de cultivo que va a tener las hormonas que favorezcan la emergencia de los brotes. Pero necesito ponerle, en este caso, canamicina. ¿Para qué? Porque en mi tDNA yo tengo el gen de resistencia a canamicina. Si no le pusiera esto, se van a producir brotes, sean o no transgénicos. Y yo quiero seleccionar, o solamente quiero quedarme con aquellos brotes que tengan este tDNA. Es por eso que conviene metodológicamente utilizar antibióticos de selección. A la bacteria la requerí solamente para que transfiera esto, ya después no lo necesito. Entonces, durante la regeneración necesitamos adicionar antibióticos como cefotaxima que eliminen a Agrobacterium.
Entonces estos brotes irán desarrollándose, en algún momento producirán raíz, o yo lo tengo que pasar a un medio en donde se fomente la producción de la raíz, y luego ya las paso a maceta y eventualmente obtendré semillas. En este protocolo partimos de hojas para hacer este cocultivo con Agrobacterium, pero dependiendo de la planta puedo utilizar hojas, hipocotilos, cotiledones, yemas axilares, callo, callo embriogénico, etc. En este canal, para algunos temas, he platicado algunos ejemplos en la planta Arabidopsis thaliana, que es el modelo vegetal de la biología molecular. Y en muchas ocasiones vemos ejemplos de plantas silvestres contrastadas con plantas modificadas genéticamente y que fueron previamente transformadas por Agrobacterium. Sin embargo, en Arabidopsis el protocolo es distinto. El protocolo se llama Floral Dip y a continuación te lo explico. Partimos de plantas que ya tienen flores, pero bueno, en teoría las plantas que ya tienen las flores todas abiertas no me sirven para este método porque ya tienen algunos sacos embrionarios fecundados, ya ocurrió la fecundación. Pero los botones sí son propensos a ser transformados. Entonces lo que hago con las plantas es, bueno, en este caso las pusieron de cabeza en un bote que tiene una suspensión muy densa de Agrobacterium con mi vector binario y ahí las dejo un ratito. Ya luego quito la maceta, no necesariamente las tengo que poner así, hay varias formas de hacerlo, pero este sí se me hizo muy ingenioso. Quitamos la maceta, las forramos con algún plástico, le ponemos una bolsa encima y ahí las dejamos todo un día. Y al día siguiente ya les quitamos el plástico, levantamos la maceta y esperamos a que se produzca semilla, algunas cuantas semanas, recordando que esta planta se autofecunda. Y ya que se obtiene la semilla la ponemos a germinar en presencia de la selección, sea canamicina, higromicina o basta. Las semillas germinarán, pero muchas de ellas no se van a desarrollar porque son, digamos, semillas silvestre. Las que pueden crecer en presencia de la selección son potencialmente transgénicas y habría que separarlas para hacerles pruebas adicionales. Mencionaba en el anterior video que es común el uso de genes reporteros. Posiblemente el gen reportero más fácil de utilizar en ingeniería genética de plantas es el gen GAS, también conocido como WIT-A, obtenido originalmente de Escherichia coli. Este es el sustrato que utilizamos para la proteína GUS, se llama X-Gluc. Lo que hace la proteína GUS es cortar aquí. Al cortar este compuesto, libera este indólico que se fusiona con otro compuesto indólico liberado por otra proteína GUS que esté por ahí. Y entonces se produce este compuesto que es de color azul. Entonces, una planta que esté expresando GUS, si le pongo esto, se va a ver un color azul. El detalle es que la clorofila pues enmascara todo esto. Entonces necesito lavar, digamos, la clorofila, lo cual no es difícil. Utilizo una mezcla, por ejemplo, de metanol acetona y este es el resultado. Checa aquí una planta que tiene el gen GAS fusionado al promotor 35S que expliqué en el anterior video, pues vemos la tinción en todas partes, no así la planta sin transformar. Sin embargo, la resistencia a alguna selección y un reportero, pues, aunque son muy útiles, no son las pruebas más contundentes de que tenemos una planta transgénica. Lo mejor es analizar el DNA. Para ello, necesito
obtener el DNA genómico de mi material vegetal. Aquí tenemos un gel de una electroforesis en geles de agarosa de DNA genómico que obtuve en mi laboratorio. Y este DNA lo puedo utilizar para dos cosas: PCR o Southern Blot. En el PCR lo que hago es sacar copias y copias y copias de alguno de mis componentes del tDNA, por ejemplo, el gen de resistencia a antibiótico, y pues la bandita esta me revela la presencia del transgen, no así en una planta que no haya sido transformada, ¿no? Pero bueno, aquí es relativamente fácil obtener falsos positivos, sobre todo si estoy utilizando material vegetal que viene directamente del periodo de regeneración, antes de obtener semilla. La prueba más contundente sería hacerlo ya con la semilla, con las plantas de la primera generación, o hacer un Southern Blot. ¿Qué es esto? Pues el DNA genómico lo corto con alguna enzima que me libera miles o millones de fragmentos del genómico, y lo voy a correr en un gel de agarosa, y de ahí lo paso a una membrana de nylon. En la membrana de nylon entonces tendré montones de fragmentos del DNA genómico de mis plantas. Y por otra parte yo voy a sintetizar una sonda, que en realidad no es una sonda, son muchos pedacitos de DNA. Lo que hago es, por ejemplo, tomar como molde el gen de resistencia a antibiótico, a kanamicina, y a partir de ahí yo sintetizo cadenas sencillas utilizando los nucleótidos, sí, pero uno de los nucleótidos está marcado con fósforo 32. Entonces van a ser cadenas sencillas de DNA radiactivas. Estos DNAs radiactivos los voy a mezclar con mi membrana de nylon que tiene el DNA ya fijo, y por complementariedad estos pedacitos se van a hibridar en donde se encuentre a una secuencia de NPT2. Y como son radiactivos, yo luego puedo revelar esa radiactividad de alguna forma, y este es el resultado. Una planta no transgénica no genera ninguna señal radiactiva, pero una que sí lo sea emitirá señal por radiación beta. Esto indica una inserción, una inserción, una inserción, una inserción, una inserción del tDNA. Y el hecho de que estén a diferente nivel indica que vienen de eventos de transformación independientes. Cuando vemos más de una banda, me indica que estas plantas tienen dos tDNAs. Y esto es ventajoso porque yo necesito transgénicas que vengan de eventos independientes de transformación para evaluar confiablemente el efecto de mi transgén. Pues bien, hasta aquí. Muchas gracias. En el siguiente video ya platicaremos en concreto de algunas aplicaciones de esta tecnología. Hasta pronto.